Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8 de la materia Fundamentación y Entorno Económico de la Universidad de AN. Está conformado por Diego Armando Rodríguez, Miguel Ángel Pérez Abril y quien les habla Santiago Medina Acevedo. Dentro de esta exposición les vamos a hablar un poco sobre los efectos de la política macroeconómica en el desempeño de las organizaciones. Bueno, primero es importante decir que dentro de los actores económicos más importantes de una economía es la empresa, ya que de ellos depende la riqueza de un país. Un país rico económicamente se mide a partir de el nivel de producción. Si su nivel de producción es alto o si está en constante crecimiento, quiere decir de que su riqueza va en aumento y es un punto importante para el mismo. Eh, en Colombia existen dos organismos supremamente importantes en el tema de la regularización de los factores macroeconómicos. El primero es el gobierno colombiano, que se encarga de regular básicamente la tasa de impuestos que se les expide a las empresas. Eh, Acá resaltamos de que es importante que el gobierno colombiano promueva una tasa de impuestos favorable tanto para el país, para recoger un buen gasto público, porque también es importante pues para realizar y para eh, hacer actividades con ese dinero, pero también es importante que el gobierno colombiano, por medio de sus tasas, no se exceda y tenga presente la capacidad de pago que tienen las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno colombiano no puede acabar una empresa a punta de impuestos altos, eh, ya que pues lastimosamente, como vimos anteriormente, si la empresa es el actor importante, el actor más importante de la economía colombiana, quiere decir pues, de que la economía se va a ver un poco en descenso, en descenso. Segundo, el Banco de la República, ya que este se encarga primero de regular la moneda, eh, de controlar un poco la tasa de cambio de la misma, también se encarga de controlar un poco de la inflación y sirve como prestamista de última instancia y banquero del gobierno colombiano y de los establecimientos de créditos y servir como agente fiscal del gobierno. Eh, en otras palabras, básicamente la buena coordinación entre la política fiscal, es decir, entre el gobierno colombiano y la política monetaria, es decir, el Banco de la República, va a generar que el desempeño de la economía colombiana sea de la manera más óptima y favorable para todas las partes, ya que esto seguramente aumentará la capacidad productiva y la riqueza que tiene el país. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez. A continuación voy a exponer la siguiente diapositiva sobre la parte de políticas fiscales y la importancia del cual se tiene que frenar el crecimiento acelerado de la economía y cuál es la importancia sobre el Banco de la República y el gobierno a su intervención como tal. Bueno, las políticas monetarias, fiscales y demás son herramientas creadas para proteger como tal el producto colombiano frente a la globalización y a lo que está afectando la macroeconomía como tal. Más que ayudarla es como estabilizarla, es darle un punto de equilibrio en el cual no afecte el producto, la oferta y la demanda agregada, sobre todo la inversión, el crecimiento del empleo, los precios, la valorización de la moneda colombiana. Estas políticas son impuestos o aranceles a las importaciones como tal, las restricciones de volúmenes o cuotas de importación y los controles administrativos a los volúmenes grandes de exportaciones para ayudar al PIB, al Producto Interno Bruto, a su crecimiento y a valorizar más la moneda colombiana, el peso colombiano como tal. Hay que decir que esto es una gran ventaja al fin y al cabo para el gobierno porque es un ingreso además para ellos en el cual se pueden bandear, digámoslo así, en casos de, de pago de deudas, en casos de proyección y manejo del dinero. Bueno, la importancia del Banco de la República es cuando, digamos, hay una producción para, no hay una producción para responder a la demanda y el consumo tanto en el mercado nacional como internacional tiene una dificultad y es ahí cuando el Banco de la República interviene. Tiene que frenar la economía cuando se ve un crecimiento aceleradamente.
Lo que frena aún más la economía es nuestra capacidad de producción. Los productos de consumo que se pagan con nuestro dinero, con el dinero de las empresas en las cuales trabajamos, de bienes o servicios, es cuando sube la cantidad de dinero del producto de nuestro trabajo en las empresas y aumenta nuestra capacidad de adquisición, por ende la demanda de los productos. Pero debido a esta capacidad de producto de Colombia o la deuda, es decir, que aumenta la capacidad de la oferta. Digámoslo como tal, estamos terminando pagando más dinero por la misma cantidad de producto que adquirimos normalmente, eh, por la inflación, digámoslo así. Y es cuando el gobierno y el Banco de la República entra a jugar el papel importante, cuando logra desacelerar con políticas fiscales bajo impuestos y aranceles para que haya una estabilidad que no afecte tanto nuestra... Buenos días, mi nombre es Diego Armando Rodríguez Ortiz y a continuación voy a complementar lo anteriormente dicho por mis compañeros. En este trabajo abordamos temas como la inflación, la macroeconomía, el gobierno nacional, el Banco de la República y sus herramientas como son la política fiscal y la política monetaria, entre otras. ¿Qué es lo que pasa? Ya como se dijo anteriormente, la riqueza de un país se mide por la capacidad productiva y en Colombia no es que seamos los más productivos del mundo. De hecho, nuestra capacidad productiva se ha establecido o decrecido 1 o 2 puntos. Realmente no ha crecido debido a varios factores como son las políticas comerciales, las cuales han protegido al productor nacional al tiempo que nos han quitado ventaja competitiva, porque no tenemos la necesidad de competir contra otros mercados porque tenemos aranceles e impuestos que nos protegen. Eso por un lado, lo que genera que hoy en día las empresas no generen la suficiente capacidad de producción para satisfacer nuestra necesidad de consumo. Por ende, el Banco de la República y el gobierno, en especial el gobierno, entra a jugar con los impuestos y con el gasto público para frenar o a acelerar la economía. Desafortunadamente esa es la teoría del papel, porque en la realidad el gobierno, en lo que es los impuestos, a pesar de las crisis económicas que han habido, el gobierno solamente sube y sube y sube y sube impuestos a través de reformas tributarias, pero no vemos eso en caso para frenar la economía. Pero cuando la economía está frenada y necesita un impulso, una ayuda del gobierno, nunca vemos que el gobierno baje impuestos para acelerar la economía. Respecto al gasto público, digamos que el comportamiento ha sido neutral, ni baja, ni sube, ni hace, ni deja hacer prácticamente el gobierno nacional. Respecto al Banco de la República, ha jugado un papel muy importante, dado que el Banco de la República tiene como objeto evitar la inflación en los productos de consumo, ya sean los productos de la canasta familiar o los que ustedes se imaginen, o la misma moneda. Ese es el papel del Banco de la República y hasta el momento me parece que ha hecho un muy buen trabajo respecto a lo que es nuestra economía, al gasto que le ha dado o el manejo que le da de las políticas fiscales que ha dado el gobierno. También debo decir que la capacidad de producción de una empresa o del país no solamente se ha visto afectada por esos factores de políticas comerciales que protegen y a la vez afectan nuestra capacidad de producción, sino por los mismos reformas tributarias que ha hecho el gobierno. Adicional, pues hay otros factores como el conflicto armado, los cuales le resta capacidad de inversión y producción a las empresas. Y por último, pues también a la educación. ¿Qué pasa hoy en día? Que pues mucho del destino que va hacia la guerra o al conflicto armado se podría estar invirtiendo en la educación. Otro factor importante es que pues desafortunadamente el gobierno sigue tomando malas decisiones y digamos que hoy en día para los jóvenes o emprendedores o lo que ustedes quieran llamar, es mucho más ventajoso y es mucho más productivo emigrar a otro país, trabajar en otro país. ¿Por qué? Porque va a crecer más y va a tener una mejor calidad de vida que si se queda aquí en Colombia. Es algo, digamos, ¿qué pasa? Hoy en día el gobierno está invirtiendo en becas de estudio
ayudas para que los jóvenes estudien, pero ¿qué pasa con estos jóvenes una vez terminan? Emigran, buscando mejores oportunidades. Eso es otro factor que está afectando gravemente nuestra capacidad de producción. Muchas gracias, hasta luego.